Bueno, pues aquí seguimos en esta ubicación desconocida del hemisferio norte, donde parece que todo el mundo ha seguido el ejemplo del presidente del gobierno de esta ubicación y se han ido todos a reflexionar. Pero bueno, todavía quedamos aquí unos cuantos al pie del cañón para seguir analizando la actualidad geopolítica, que en este caso lo que voy a hacer es un ejercicio, ni siquiera lo llamaría de prospectiva, yo creo que casi es un ejercicio de política ficción. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha sabido recientemente, lo han publicado los periodistas de Político, que la Unión Europea está pensando seriamente prescindir definitivamente del gas natural ruso y está pensando en un programa de sanciones mucho más ambicioso que los últimos, que incluiría precisamente la prohibición de importar gas de este país al conjunto del bloque de la Unión Europea. Bueno, esto se enmarca, lógicamente, en el contexto del conflicto que hay en Ucrania y, desde luego, en el conflicto económico que llevan librando casi 2 años la Unión Europea y Rusia a cuenta de lo que está sucediendo en Ucrania, que casi nos hemos olvidado todos del drama que está viviendo este país, porque tenemos casi la mirada más puesta ahora mismo en lo que está sucediendo en Oriente Medio, pero la guerra sigue y las herramientas económicas para intentar doblegar la voluntad rusa de seguir combatiendo en Ucrania, pues se siguen aplicando. Bien, la cuestión la tenemos que empezar a ver desde varios ángulos, o se pueden ver desde varios ángulos, mejor dicho. Yo lo que voy a hacer en este vídeo es, primero, plantear la pregunta ¿se puede hacer? Es decir, ¿es posible técnicamente que la Unión Europea prescinda del gas ruso y tenemos proveedores suficientes alrededor nuestro como para asegurarnos que podemos pasar un invierno tranquilo o no? Esa será la pregunta fundamental en la cual me voy a ver este libro. Y luego hay un problema político, y un problema político de fondo dentro de la propia Unión Europea, porque uno de los grandes amigos y valedores en el Consejo de la Unión Europea de Vladimir Putin es, como todos sabéis, el presidente húngaro Viktor Orbán. Aquí le tenéis en una foto muy sonriente con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que además recientemente la compañía de distribución de gas más importante de Hungría acaba de firmar un contrato adicional con Gazprom para seguir suministrando gas en los próximos años. Por lo tanto, ese Consejo Europeo en el cual se vaya a discutir si es que llegan finalmente esta propuesta de sancionar las sanciones al gas ruso, pues se avecina un consejo entretenido, interesante, podemos decir, porque muy probablemente Víctor va a tener enfrente a casi todos los presidentes de gobierno de la Unión Europea, salvo probablemente alguno por ahí que se pueda apuntar a última hora, entre ellos el eslovaco Robert Fico. Pero, digamos, como os decía, vamos a la parte más técnica, la parte de saber si realmente el continente entero está en condiciones de prescindir del que hace nada, que hace prácticamente 2 años era su principal proveedor de gas natural. Bien, en algún otro vídeo que he hecho previamente se me ha olvidado citar la fuente de los datos. En este caso, los datos los he sacado de una base de datos que se actualiza prácticamente a diario sobre gas natural. Ahora os pondré el link en una de las diapositivas, que lo hace el think tank de Bruselas, Bruegel. Y luego hay otro bloque de datos después que los he sacado de la plataforma de información financiera Refinitiv, con algún trabajito mío de por medio. Bueno, para los que os hayáis olvidado de que teníamos un problema con el gas, que se iba a acabar el mundo, que la economía europea iba a perecer como consecuencia de la escasez de suministro de gas y que iba a ser esto poco más o menos que el fin de la Europa conocida, bueno, pues recordaros que hay varias vías a través de las cuales se produce la entrada de gas natural de fuera de la Unión Europea a dentro de la Unión Europea y entrar en los circuitos de distribución. Las que teníamos antes del conflicto de Ucrania son las más importantes, hasta entonces eran los gasoductos que venían desde los yacimientos rusos, bien por los gasoductos que atravesaban Ucrania, bien por el que atraviesa Yamal, que es el que atraviesa Bielorrusia y entra por Polonia, y luego teníamos los Nord Stream que tenemos arriba. Esas eran, hasta hace 2 años escasamente, las vías más importantes de entrada.
tan importantes como que el 50% de las importaciones de gas que se hacía desde fuera de la Unión Europea entraban por estas vías. El Turkmenistán también, el Turkstream, perdón, también es importante. Y luego el resto, a lo mejor no lo apreciáis muy bien en el mapa, esos puntitos que hay ahí son los diferentes puertos, las diferentes localizaciones a lo largo de toda la costa de muchos países de la Unión Europea en los cuales se localizan, mejor dicho, puertos aptos para la recepción de los grandes metaneros, de esos barcos que transportan el gas natural licuado y que tienen instalaciones después de regasificación, es decir, de transformación del líquido en gas otra vez y lo meten en el líquido, en el conducto de distribución. Bueno, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que a raíz del conflicto de Ucrania el patrón de importaciones ha cambiado y además ha cambiado bastante drásticamente. El gráfico que os voy a poner a continuación es copiado directamente del informe que hacen los chicos de Bruegel a través de los datos que tienen ellos de gas natural, y como no veréis bien lo que pone abajo, os voy a interpretarlo un poco y después os pondré otro que os da un resumen que os va a hacer mejor la cosa. Bien, en la parte de abajo, las partes de abajo del gráfico son todas las importaciones que hacía la Unión Europea de gas natural ruso por Nord Stream, que es el de abajo del todo, Yamal, el ucraniano y el Turkstream. Bien, como veis, tanto Yamal como Nord Stream han desaparecido a partir del segundo trimestre de 2022, justo la barra que está en medio, y a partir de ahí quedan unas entradas de gas relativamente residuales, que sigue entrando gas por Ucrania, porque es el que tiene que alimentar a Hungría, y sigue entrando gas por el Turkstream, porque es, digamos, el que entra en Turquía y a través de Turquía entra en parte en Grecia. Y luego tenemos un componente residual relativamente pequeño, pero no tan despreciable, de gas natural licuado ruso, que sigue entrando en la Unión Europea. Las barras de color azul son el gas natural licuado que entra de otras procedencias que no es Rusia en el continente americano. Eso es gas natural licuado procedente de Estados Unidos, que es la barra azul. Fijaros que prácticamente la cuota de mercado que ha perdido Rusia la ha asumido Estados Unidos. Luego os enseñaré unos datos en los cuales se ve mucho mejor este cambio. Es gas natural licuado de otras procedencias. En negro es el noruego, que más o menos sigue estable. El argelino en naranja, que más o menos sigue estable. En verde el del Reino Unido. Las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea pues se han reducido, lógicamente, porque ellos también necesitan tener más gas. Y arriba quedan cosas residuales, que es Azerbaiyán y Libia, que es el que tiene más. Bueno, pues con este panorama lo que se puede apreciar, y lo vais a ver ahora mucho mejor, es que Norteamérica, Estados Unidos, ha entrado con bastante fuerza en el mercado del gas europeo, una cosa que ya anticipamos antes incluso de que se produjera la guerra en geopolinómicos, que aquí lo que iba a haber es un cambio bastante significativo en el mercado europeo del gas. Tan significativo que, fijaros, ahora mismo, y esto ya no son las entradas totales, esto ya son las entradas de gas natural licuado exclusivamente, el 50% del gas natural licuado que entra en la Unión Europea procedente de países de fuera de la Unión es, su procedencia, es el continente americano, y de forma muy notable, muy importante, la de Estados Unidos. Fijaros que Rusia sigue siendo una parte relativamente significativa de esas entradas de gas natural, pero vamos a ver ahora pues que se ha venido un poquito a menos. Realmente quien ha ganado cuota de mercado, y además una cuota de mercado bastante importante, ha sido América. Y luego observar también que se ha producido un incremento significativo de esas importaciones a raíz del conflicto. En el año 2022 lo que se ve es que empieza a entrar mucho más gas natural licuado en la Unión Europea de lo que estaba entrando antes, lógicamente porque algunos de los gasoductos han dejado de funcionar. Bueno, ¿cómo está la situación de las importaciones de gas con Rusia? Pues se sigue importando gas, como ya hemos visto, pero la mala noticia para el Kremlin, y en parte para nosotros también, aunque está mal decirlo, es que Rusia ha dejado de ser nuestro proveedor principal.
Estos son datos, es un poco difícil de interpretar este gráfico, estos son datos semanales, lo que tenéis abajo son las semanas del año, desde la semana 1 hasta la semana 53, y lo que tenéis en las líneas son los diferentes años. El de más arriba es 2021, preconflicto, 2022 en rojo, en medio del conflicto, 2023 ya estamos con la entrada a peor rendimiento de las sanciones, y el que he puesto en color naranja discontinuo es lo que llamamos el 2024. Bueno, pues durante los dos últimos años y medio aproximadamente, lo que ha pasado es que prácticamente Rusia ha desaparecido del mapa de los proveedores. Apenas representa un 10% de las importaciones totales de gas. Es decir, aquí no estamos hablando de gas natural licuado. Aquí lo que estamos hablando es de las importaciones de gas en total, incluyendo el gas natural licuado y el que entra también por los gasoductos. Bueno, y si yo creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Cotillar un poquito a ver quiénes son los más adictos al gas ruso y los menos adictos al gas ruso, y quiénes son los más adictos al gas de Estados Unidos y los menos adictos al gas de Estados Unidos. Bien, aquí, en este gráfico que os voy a enseñar ahora, este es elaboración de la casa, este lo he hecho yo a partir de una aplicación, me ha parecido muy interesante, que tiene la plataforma de información financiera Refinitiv, sobre el origen y la descarga de los metaneros, de los barcos de gas natural licuado en los diferentes puertos de la Unión Europea. Pues aquí lo que he hecho ha sido coger todo el archivo de las procedencias, por un lado Rusia, por un lado Estados Unidos. Está muy bien porque es puerto a puerto, es decir, te da dato puerto a puerto, el nombre del barco y la cantidad de gas que llega. Y lo que he hecho ha sido rehacer un poco el gráfico, y lo que he agrupado es por países de destino. Ahora os explico un poco la clasificación que he hecho y el origen. En un caso es Rusia, en otros que es Estados Unidos. Esto es solo gas natural licuado. Estos son entradas en puertos de la Unión Europea. Bueno, pues tenemos a la izquierda del todo al campeón de los campeones de compras de gas natural licuado a Rusia, que es el conglomerado de los puertos. No me gusta hablar de países, es preferible aquí hablar de puertos, aunque lo he agrupado por países, el conglomerado de los puertos que forman Rotterdam en Holanda y Zeebrugge, cerca de Amberes, en Bélgica. Son los que más compran, con diferencia. Las unidades están en millones de metros cúbicos, más de 15 millones de metros cúbicos. Estas cifras se refieren al último año y medio. Es decir, empiezan en 1 de enero de 2023 y son hasta la semana pasada, si no recuerdo mal, las entradas que ha habido. Pero claro, comparar esa cifra con la de Estados Unidos en el mismo sitio. Estados Unidos es más del doble las entradas del gas que se ha comprado y que ha entrado a través de esos puertos a Bélgica y a Holanda. El siguiente, que curioso, tiene su explicación también, es España. Lo que pasa es que en España, a diferencia de lo que sucede con Países Bajos y Bélgica, aquí tenemos el cuadro, lo tenemos un poco más equilibrado. Pues casi compramos la misma cantidad de gas natural licuado a Rusia que a Estados Unidos, cosa que es bastante llamativa y que ha sido objeto de algunas críticas por parte de los socios del gobierno español en Europa, porque no han sido capaces de reducir esa dependencia del gas ruso, y yo creo que con bastante razón lo que han dicho, que hasta ahora lo que está sucediendo es que, se está viviendo de contratos de suministro a muy largo plazo, y que incumplir esos contratos, es decir a los barcos rusos, oye, no vengáis, sin tener la cobertura legal de unas sanciones, podría salir bastante caro para las compañías distribuidoras españolas aquí en la Unión Europea. Francia está en una situación parecida a la de Bélgica y Holanda. Turquía, en gas natural licuado, lógicamente tiene el Turkstream, entonces recibe muchísimo gas a través del gasoducto, pero sí que ha empezado a importar gas natural licuado de Estados Unidos. Y luego a la derecha lo que tenemos es, curiosamente, a los escandinavos, que se han pasado de depender del gas ruso a depender del gas de Estados Unidos. Portugal, que al igual que España, en parte actúa como una especie de hub de recepción de gas natural licuado de todo el mundo, que luego exporta al resto del mundo. Italia, que ha prescindido completamente del gas licuado ruso. Es verdad que Italia lo que tiene es Mario Draghi ya
amarró un contrato bastante bueno para la provisión de gas de Argelia y de Libia, han estado negociando con los dos. Y luego tenemos el caso, lo he puesto en un único bloque, de Alemania y de Polonia, que no importan nada de gas natural licuado ruso y que lo importan, o una gran parte lo importan de Estados Unidos. Cuidado, porque estas cifras tienen trampa. Estas cifras tienen trampa porque, fijaros la desproporción entre las importaciones de gas natural licuado del constructo que forman Bélgica y Holanda con las de Alemania y Polonia. ¿Qué sucede? Que buena parte del gas que entra por Bélgica y Holanda, buena parte del gas que entra por el puerto de Rotterdam y por el puerto de Amberes se regasifica en sus instalaciones y va directamente a conectarse a la red de distribución local alemana. Luego Alemania, aunque con la boca grande esté diciendo que ellos ya no compran gas ruso, en realidad se lo están comprando a los holandeses o a los belgas y estos a su vez se lo compran a los rusos. Bien, este es el panorama que tenemos y aquí la cosa está en saber es, bueno, muy bien, imaginemos que los europeos se ponen estupendos y deciden que se acabó, no vamos a comprar más gas a Rusia porque estamos financiando la invasión de Ucrania y esto es una vergüenza y esto es el fin del mundo. Bueno, seguimos tratando de responder la cuestión. En principio, ahora mismo, todo parece indicar que sí que sería posible. Yo me imagino que mis antiguos colegas en la Comisión Europea han hecho también estos cálculos y saben, cuando han propuesto que se puede sancionar a Rusia no comprando el gas natural, se entiende que han hecho ya estos números. Pero bueno, no está de más que le echemos un repaso y que echemos un vistazo también a posibles escenarios y a posibles alternativas que en general salen bastante favorables para el caso de la Unión Europea. Bien, como os decía, fijaros, en realidad sancionar a Rusia y no comprar gas natural supone que renunciamos al 10% de las importaciones de gas natural del total que hace la Unión Europea. Luego, planificándolo con tiempo, probablemente sea relativamente fácil encontrar otros proveedores en otras regiones del mundo. Por ejemplo, recientemente una compañía francesa ha firmado un acuerdo para mejorar la cadena de distribución, la cadena de licuefacción de gas natural en Omán. Omán ha descubierto que tiene unos yacimientos y eso mandarlo para Francia. Lo mismo ha hecho Eni en Mozambique con una plataforma en un yacimiento enorme de gas natural que hay en la costa de Mozambique. Luego no es especialmente difícil, pero además se dan una serie de circunstancias que hacen que probablemente no sea tan difícil conseguirlo. La primera es el grado de almacenamiento de gas natural que hay en la Unión Europea. Bueno, es muy difícil de verlo porque el gráfico está copiado de Refinitiv, pero hacia la mitad, a la izquierda, veréis una línea roja muy finita. Bueno, ese es el estado del almacenamiento hoy. Ayer, perdón, que es cuando saca el dato de la Unión Europea. Está prácticamente en máximos históricos. Las líneas de abajo son los años 2023, 22, 21, 19, en los cuales realmente partíamos de una situación muy mala porque los niveles de almacenamiento estaban anormalmente bajos debido a condiciones climáticas que después voy a comentar. Así que encaramos una primavera en la cual ya se va a dejar de consumir bastante gas para calefacción, una primavera relativamente buena y un verano también relativamente bueno, con lo cual, digamos, recordar que esto se trata de que en el mes de septiembre toda esa capacidad esté llena completamente de gas para los meses de invierno, es cuando realmente se consume más gas natural. El precio no ha llegado a bajar del todo. Eso es una cosa que conviene tenerla en cuenta. Conozco al principio que he dicho, oye, aquí ha aumentado muchísimo todo el bloque, todo el conjunto. O sea, ahora importamos más gas natural licuado que antes y eso lo que hace, como podéis ver en este gráfico también, es que ya no estamos en los precios de hace un año y medio, 2 años y medio, que aquello era una locura, pero están los precios bastante altos. Fijaros que está el gas natural licuado en 2019, a mediados de 2019 estaba a 5 euros el megavatio hora y el dato de antes de ayer, en abril
2024 estamos a 28,7, que dices, bueno, esto es que ha bajado mucho, ya se ha acabado. No, no se ha acabado porque los costes de gas de algunas industrias, como la industria química alemana, que tiene una parte importante de sus costes es el suministro, la necesidad energética que tiene de gas natural, ese coste se ha multiplicado por 5. Ese coste se ha multiplicado por 5 y eso en parte explica por qué la economía alemana está creciendo menos que, por ejemplo, la economía española, que no es tan dependiente industrialmente de esas cantidades de gas natural. Luego, una de las cosas, recordáis, que sucedió en 2022 y en parte de 2023, es que Vladimir, que es un chico muy listo, pues hizo todos los escenarios, todos los cálculos y dijo, hombre, resulta que para entre otoño de 2021 y otoño de 2023 los franceses tienen previsto una parada importante de sus reactores nucleares y por lo tanto van a necesitar más gas para producir electricidad porque hay casi un 50% de las centrales nucleares francesas que tienen que pasar por un periodo de mantenimiento y no van a estar operativas. Bueno, ese periodo ya ha terminado. De nuevo, lo vais a ver aquí, que está bastante difícil. En 2024 estamos ya casi recuperando el máximo de capacidad y de producción efectiva de las centrales nucleares francesas, y la línea roja que veis, hay dos líneas rojas, una línea roja continua, que es la previsión que hacen los analistas de Refinitiv para 2024, se va a producir más electricidad en Francia que en 2023 y que en 2022, pero es que para 2025 todavía van a tener más capacidad de producción, lo cual esto lleva a que no vamos a necesitar tanto gas para producir electricidad como en 2021 y 2022, porque Francia va a poner en operativa todas sus centrales nucleares y va a poder suministrar electricidad a prácticamente toda Europa. Recordar además que teníamos problemas climáticos bastante serios. 2022, hablaremos de esto, yo creo que algún día merece la pena que hablemos de esto, fue el año más seco de los últimos 500 años aquí en Europa, y eso significa que ni se podía producir al ritmo habitual energía de fuentes hidráulicas, pero también eso significa que como no pasaban frentes de borrascas, la aerogeneración, la cantidad de viento que había era normalmente baja y todas las turbinas eólicas que están instaladas en el Mar del Norte no funcionaban bien. Todo eso ha cambiado y ahora digamos que vamos a necesitar muchísimo menos gas por esa combinación del funcionamiento de las centrales nucleares francesas y la aerogeneración y con la energía hidroeléctrica, digamos que el mix energético va a ser menos dependiente del gas natural y necesitaremos menos gas. Así que en mi análisis yo diría que sí, que lo siento mucho Vladimir, lo siento mucho Víctor, pero creo que podemos prescindir perfectamente del gas natural ruso en estos momentos a corto plazo, porque no parece que en la situación en la cual tanto la situación climática como la situación de las centrales nucleares vaya a cambiar porque se produzca algún tipo de catástrofe natural o geopolítica. Parece que ese escenario, por lo menos para el invierno que viene, se va a mantener. El tiempo pasa y las compañías europeas lo que están haciendo es diversificar su cartera de proveedores de gas y están buscando gas en otros lugares del mundo. Así que cada año que pasa y cada año que se puede mantener la distribución de gas en niveles normales, como estamos teniendo ahora, es un año más en los cuales los proveedores europeos tienen posibilidades de encontrar no solo nuevos proveedores, sino también pueden encontrar nuevos yacimientos. Así que, Vladimir, Víctor, ir pensando en otra cosa, porque esto no va a saliros muy bien, creo yo. Y, como siempre, ya me despido, no puedo despedirme de otra manera que pidiéndoos, por favor, que os suscribáis al canal, en este caso con una preciosa imagen de un metanero entrando en las esclusas del canal de Panamá. Estoy deseando volver y tengo que tomarle el pulso al canal a ver si ha vuelto a llover, por fin tenemos lluvias y por fin se ha normalizado el tráfico por allí. Pero bueno, mientras llega ese momento, seguimos informando desde aquí, así que me despido de vosotros y a lo largo de esta semana o de fin de semana espero subir otro vídeo. Hasta luego.